Comenzamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos congrega a hablar de libros. Yo diría que es un libro especial, sobre todo porque generalmente nos abocamos a historia o ciencias sociales o también a novelas, que es lo que comentamos ese. Pero este libro de Editorial Planeta se llama Menos es Más. Están junto a nosotros, de hecho, las autoras, ustedes ya lo ven en pantalla. Y es un libro especial justamente porque habla de un tema que yo no sé, vamos a conversar con la autora, es tan masivo o se trata con el tratamiento que debería darse. Está junto a nosotros Viviana González, Paula Olmedo y Nicoleta Pranzini, que son las autoras de Menos es Más, este libro que está en ebook también, está el libro físico como este, y le damos la bienvenida a nuestras invitadas para hablar de Menos es Más, este libro que nace a propósito de un podcast y que ayuda justamente a entender el tema de la menopausia. ¿Cómo están, muchachas? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarnos. Y Muy gracias por lo bien. de muchachas, que no Sí, somos. Hola Armando. Bueno, hola. el libro tiene el interés de que no sé si es un libro solo para mujeres, por lo menos para los que a mí me interesó cuando vi las publicaciones que hace la editorial, me interesó porque es un tema que yo no sé si es tan tocado, no sé si alguien puede comentarme, no sé, Viviana, eh, ¿cómo nace primero el podcast? Porque después viene el libro. ¿Y cómo nace la relación también de amistad entre ustedes? Uy, bueno, la relación de amistad nuestra nace hace más de, alrededor de, siempre decimos 30, pero son como 35 años más o menos, 32, 33 años, en distintos momentos de la vida y finalmente nos hicimos amigas las tres, siendo ambas amigas mías en distintos periodos de la vida y nos hicimos amigas hace 33 años más o menos. Eh, no necesariamente por trabajo en el caso de Nicoleta y sí por trabajo en el caso de la Pau. Y somos de esas amigas que compartimos el día a día, nuestra vida, nuestra crianza, nuestras parejas, nuestros dolores. Ha sido una amistad muy fructífera porque también hemos trabajado juntas y en algún momento de esta vida juntas quisimos hacer un libro sobre menopausia sin necesariamente estar nosotras en proceso de climaterio. Después cualquiera de mis coautoras te va a explicar cuál es la diferencia. Quisimos hacer un libro sobre climaterio, pero nos agarró la vida, la crianza activa, te diría yo, porque uno siempre, los que tenemos hijos, siempre estamos criando, pero la crianza más activa. Después vino la pandemia y aparecieron los podcasts en nuestra vida y dijimos, hagamos un podcast. Y hicimos ese podcast. eh, trabajado en medios muchos años, por lo tanto, invitar a una señora especialista que vive en Barcelona no nos produce ni una complicación, sabemos que todo se puede, y empezamos a entrevistar españolas básicamente porque son las que la llevan años luz en este tema. Así nace el podcast. Y el podcast de junio a octubre nos fue súper bien, tuvimos mucha audiencia, tenemos todavía mucha audiencia. Ahora estamos medias paradas porque con esto del libro tuvimos que parar por la promoción del libro, la escritura del libro, la promoción del libro. Y en octubre nos convoca Editorial Planeta. Nosotras yo te diría que habíamos abandonado leer el libro y fueron ellos los que nos llamaron, ellas las que nos llamaron para escribir este libro que ha sido un viaje muy entretenido y con mucha conciencia y responsabilidad de lo que estamos haciendo. Bueno, estamos conversando con las autoras de este libro, Menos es Más, que justamente habla sobre la menopausia. Em, yo me dediqué a leer también los testimonios, porque el libro no solamente es contenido a propósito de la menopausia, sino también hay testimonio ahí de las personas que la han ido escuchando a ustedes. Em, y me llama la atención el tema de la no discusión en muchos casos y también la ignorancia, tanto hombres como mujeres, me incluyo, de temas que son temas de salud, es decir, no son temas que uno podría decir son opciones que uno en algún momento podría o no conocer, sino que son temas que en algún momento a las mujeres sobre todo les va
a ocurrir, es decir, un tema de salud propiamente tal. Y cómo, no sé si coincide conmigo, Paula, por ejemplo, el tema de la no discusión de estos temas que para algunos incluso son tabú en nuestra sociedad. No, totalmente. Súper tabú por muchas razones. Nosotras creemos que el principal tabú es la vejez. A la gente no le gusta llegar a la vejez, asocia la vejez con el final y nadie quiere pensar en el final. Nadie, nunca, nunca la palabra nadie es relativa también, pero en general no queremos pensar en nuestra decrepitud, en nuestra senescencia, en nuestro final. Entonces, la menopausia generalmente se asocia a eso, a una decadencia, a un mal final. a- entonces tú no quieres decir como con alegría, genial, empezó mi climaterio, mi menopausia, qué buena noticia. No, no dices eso, no dices eso porque se asocia a algo malo. Y nos encontramos también con que como se asocia a algo negativo, nuestras madres jamás nos hablaron del tema, en los colegios nunca nos hablaron del tema, y tal como dices tú, no solamente es un tema de salud, sino que es un proceso del ciclo de la vida natural. No estamos enfermas, estamos viviendo lo que normalmente tiene que vivir una mujer a esta edad, que es la edad de nosotros. Ahora, el problema principal que nos encontramos con eso es que antes, y hace no tanto, digamos, eh, en los años 20 del siglo pasado, las mujeres se morían súper jóvenes. Entonces, no pasaban por la menopausia o llegaban a la menopausia y la sobrepasaban por poco. No digo que no hubiera mujeres ancianas, sino igual mira la foto y ve una abuelita por ahí, pero la mayoría de las mujeres moríamos muy temprano, moríamos después de tener a un montón de hijos. Un poco después de eso, las mujeres fallecíamos. Y después, progresivamente a una edad mayor, pero digamos que llevamos como 50 años o 40 años viviendo cada vez más, 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 porque los avances en la medicina, los avances tecnológicos hacen que podamos vivir mucho más. Y hoy día la esperanza de vida es de 84 años. Piensa que la menopausia con sus síntomas, perdón, el climaterio puede partir mucho antes de que aparezca la última regla, que es lo que en rigor se llama menopausia. 5 años antes te pueden aparecer los síntomas, que es cuando empiezan a disminuir las hormonas. Entonces, si empezamos más o menos a los 42, 43, 45 años, nos quedan 40 años de vida todavía. Y esos años de vida hay mucha ignorancia sobre qué es lo que le pasa al cuerpo, cómo se trata a una mujer en menopausia y cómo puede mejorar su calidad de vida. Por eso que fue un problema encontrar esos datos, porque no hay historia. Estamos conversando con las autoras de este libro, Menos es más. Me gustaría hablar, tú lo decías, Paula, del tema de los síntomas y también de la edad, porque uno acá encuentra no solamente, como lo decíamos, relatos, testimonios, sino también hay dato duro de información que uno va a encontrar obviamente para entender este tema. No sé si Nicoleta me puedes comentar sobre los síntomas y también hay un capítulo especial donde dice que la menopausia justamente no es igual para todas, no es un algo fijo ni establecido, ni se va a dar en el mismo momento, ni con los mismos síntomas, ¿o no? Efectivamente, la cantidad de síntomas que nosotros mostramos ahí en el libro son 37, pero sabemos que son más de 100. Pusimos ahí algunos que son quizás los más comunes. Y lo otro importante, recordar que el bochorno es a lo que generalmente se asocia a la menopausia, pero hay muchas mujeres que no tienen bochorno. Entonces eso lleva a confusión. Entonces, es importante reconocer cuáles son los síntomas que hay. Ahí tú puedes leer 37, dentro de eso están los dolores musculares, articulares, la falta de ganas de tener relaciones sexuales, la falta de lubricación en los ojos, dolores en el hombro, estados de ánimo. em, Son una infinitud de síntomas que finalmente lo que hacen es, cuando tú no tienes la información, empiezas a recorrer distintos médicos o médicas buscando una respuesta de lo que te está pasando. Entonces, como cuando dicen, te dio el achaque o te vino la vejez de una, y en realidad no es que te vino la vejez de una, es que bajaron los estrógenos
Por lo tanto, empezaron a afectar distintos órganos de tu cuerpo y uno de los más importantes también el cerebro, porque el estrógeno también afecta al cerebro. Entonces, el tema de poner la discusión, más que discusión, poner el tema, que las personas se informen y las mujeres se informen y también los hombres, como decías tú, pero que las mujeres sepan qué es lo que les está pasando, eh, alivia, genera alivio. Nosotros en este periodo entre que salió el libro y hasta hoy día hemos recibido muchos comentarios de mujeres que dicen, oye, esto que me está pasando no solo me estaba pasando a mí, porque no se comenta, no se habla con las amigas o en el círculo más cercano, que es lo que nos pasaba a nosotros, oye, me duele esto, oye, me pasa esto, pero no sabíamos. En rigor nosotros no sabíamos nada. Hace un año, 2 años, no sabíamos nada de menopausia. Sabíamos que iba a venir eventualmente, pero no estábamos preparadas. Hoy día la idea de este libro y del podcast es informar y acompañar. Y eso ha sido muy bonito en este camino porque hemos recibido eso, como, oye, esto era súper necesario, este libro tenía que existir. Y yo creo que eso es muy bonito de escuchar y cumplimos con lo que nosotros queríamos. Es el libro que nos hubiese gustado a nosotras tener hace 10 años atrás. Bueno, y a propósito del libro también, hay algo que se aclara al inicio, que es, no se dice explícitamente este es un libro para mujeres, sino también porque ha cambiado el tema de la definición, es decir, también hay personas trans, etcétera, etcétera. Em, ¿Cómo también abordar el tema? Porque no es un libro, por así decirlo, de alguien que es un científico, un médico o alguien ligado a la ciencia, sino que también es alguien que el libro está escrito por personas que también sienten o padecen los síntomas y el proceso. Sobre todo también me llama la atención, no quiero parecer machista ni mucho menos, pero hay un capítulo que parte en la página 120 que tiene que ver con algo que se asocia también a la menopausia, que es la relación de pareja. No sé si Viviana me puede comentar sobre eso, porque en el libro está detallado, obviamente, están los relatos, la experiencia, y de cómo también la relación, no solo relación sexual de pareja, sino también la relación de convivencia, también marca un antes y un después con el tema de la menopausia, con el climaterio. Bueno, mira, nosotras, por esas cosas de la vida que tienen que ver con las circunstancias, tenemos parejas largas. Por lo tanto, se supone que podríamos haber llegado a este momento con mucha comunicación y haber hablado, esto me pasa a mí, pero no es el caso, pese a tener parejas probablemente muy desarrolladas, pero no, pero fue difícil decirles y compartir en la cotidianidad. O sea, mujeres cansadas, irritables, con insomnio, no es fácil la convivencia. Mujeres con distintos dolores, como dice la Nico, con esa cosa de sensación de que te llegó el viejazo y probablemente a tu pareja también siente que le llegó el viejazo por razones distintas. En relación al sexo, yo tengo distintas opiniones. Una, creo que si duele, nadie va a querer tener sexo. Nadie. Ni hombres, ni mujeres, ni parejas homosexuales tampoco. ¿Te das cuenta? O sea, perfectamente bien. O sea, no puedes querer tener algo que te duela. Y para superar esa valla, no solamente están las hormonas que ayudan a la lubricación, también está el juego sexual que te facilita y que te abre caminos distintos a la penetración. Dicho esto, que es una opinión muy personal, y una opinión que llegué a partir de una entrevista en el podcast, creo que muchas mujeres a esta edad también pueden dar por cerrado el tema sexual, porque no fue fuente de gratificaciones en su juventud y no pasa nada. O sea, creo que la exacerbación de una vida sexual y de las imágenes de los medios de comunicación sobre el sexo y la plenitud del sexo y como centrar que las mujeres menos y el sexo, a mí no me parece que pueden cerrar y todo bien. Y tener parejas ocasionales
mujeres u hombres, como quieran, ¿me entiendes? Pero no se juega su identidad sexual en la vida sexual. Y esta es una opinión mía, ¿te fijas? O sea, yo creo que uno puede decir, hasta aquí nomás llego, estoy súper bien, tengo montones de gratificaciones por otro lado, eh, el autoplacer también existe, y también me la banco súper bien solita, sin tener que mirarle la cara a nadie, sin tener que prepararle desayuno a nadie, ni que nadie me lo prepare a mí. Y no necesito tampoco invertir en artilugios y puedo estar bien. ¿Me entiendes, Armando? O sea, es como, yo no estoy de acuerdo con esta como sobreglorificación y que, ay, más encima la vida sexual. Puede que, o sea, que además la cantidad de malas experiencias que tienen las mujeres desde su adolescencia es muy grande. Entonces, ¿por qué vas a llegar tan, tan como abierto a decirle, mira lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti, conversemos? O sea, la educación católica, el miedo, el tema del aborto, o sea, el pecado. O sea, son demasiadas variables para que uno llegue así tan como, oye, conversemos sobre el sexo. No es tan fácil. Y estamos hablando con mujeres que incluso hemos trabajado en programas de televisión de sexualidad. ¿Te fijas? Yo creo que están abiertos todos los caminos y todas las alternativas. Y esa es una cuestión maravillosa de este momento de la vida, que están abiertos todos los caminos y que podemos, ojalá, tener la libertad para tomarlo. Ojalá, porque no todas lo tienen. No todas tenemos la libertad o tienen la libertad para ver qué decidir. Estamos conversando con Viviana González, Pablo Olmedo y Nicoleta Pranzini sobre este libro, Menos es Más, que algunos quizás lo ubican por el tema del podcast, otros se van a dar cuenta ahora que está el libro también, así que lo pueden buscar ahí. Me interesa porque hay un capítulo, me interesa que Paula me pueda comentar sobre eso, por el tema de lo que decía también Viviana, el tema de la salud pública en Chile, que es una situación súper compleja porque se entremezclan el tema de la sexualidad, el tema de los tabús, lo que ocurrió ahora, por ejemplo, con la discusión del aborto o de también el tema de la muerte asistida, todos esos temas que son temas de salud pública, pero que se entremezclan con temas de principios religiosos, políticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú a propósito de la escritura del libro? ¿Y cuán ignorantes podemos llegar a ser también los que en algún momento no sabemos cómo distinguir una cosa de otra en temas de salud pública o en temas de salud propiamente tales, es decir, no solo para mujeres, sino también para hombres, en el sentido de las cosas que nos van pasando a lo largo de nuestra vida? Mira, nosotros fuimos muy prejuiciosas o teníamos muchos prejuicios con la salud pública en este tema particular, porque creímos siempre que nosotras, que tenemos la suerte de poder pagar por un sistema privado, teníamos un mejor acceso a lo que nosotros queríamos hacer, que era someternos a una terapia, seguir con una terapia hormonal de la menopausia, ¿ya? Porque como parte de la investigación del libro y como parte de los capítulos del podcast, descubrimos y entendimos que la terapia hormonal de la menopausia era lo que nos iba a quitar de raíz los síntomas molestos, todos los síntomas que nos estaban deteriorando la calidad de vida. Y pensábamos, pucha, qué terrible, imagínate si nosotras nos cuesta pedir hora con un ginecólogo especialista en menopausia, porque no todos los ginecólogos son especialistas en menopausia. Imagínate una mujer que se tiene que ir a pedir hora a un hospital, que se la dan tarde, mal y nunca, no va a llegar nunca a ser especialista. Y no teníamos idea de que las mujeres que se atienden en la salud pública, por disposición del Ministerio de Salud, esto ya se había conversado y tienen a su disposición terapia hormonal de la menopausia con los mismos medicamentos que tiene cualquier persona que se atiende en la salud privada, pero gratuito. El problema es que esos medicamentos no siempre llegan a la paciente porque la paciente primero no sabe lo que le está pasando, no siempre habla con la matrona, que es la que atiende su salud sexual y reproductiva durante muchos años de la vida, generalmente es una persona a la que se conoce hace muchos años porque ha atendido sus embarazos, ha estado en sus partos, y esa es la persona que tiene que escuchar, tiene que estar alerta y tiene que ojalá pasarle
esta tabla como de síntomas, que es la MRS, que es una medida internacional, estar atenta y que cuando una mujer alrededor de los 45 años le dice, mira, estoy con algunos síntomas, ofrecerle esta tabla para que la rellene y si tiene síntomas de climaterio, entonces poder ofrecerle la terapia hormonal gratuita. Pero la matrona no se la puede prescribir, se la tiene que prescribir un médico y ahí hay un salto grande porque entonces tiene que volver a ir esa paciente, tiene que decirle, le vamos a dar la interconsulta con un médico que quizá no está acá, tiene que ir al hospital, no está en el consultorio. Entonces, ahí es donde se produce la distancia, pero los medicamentos están. Entonces, creemos que ojalá que el libro sirva para que muchas mujeres que quizás están con síntomas y que se atienden en la salud pública digan, oiga, yo estoy con estos síntomas y vayan a la segunda consulta con el ginecólogo y le puedan recetar su terapia porque va a acceder gratuitamente y con eso le va a mejorar la calidad de vida en un 100%. Se lo decimos 3 personas que estamos con terapia hormonal de la menopausia y que realmente nos cambió mucho la vida. Bueno, a propósito aquí está el gráfico, está ahí en el libro. No se ve bien, pero La ahí, escala de MRS. ahí está. Para que lean el libro, página 40, ya, por si acaso. Ahí está. Que una escala ahí con varios temas. O sea, si esa tabla, hermano, a nosotras nos la hubieran pasado a los 45 años, nuestro ginecólogo, otra cosa habría sido nuestros 50. Era súper simple. Es una tabla del servicio de salud. O sea, si nos hubieran pasado esa tabla con 4 síntomas, ya eres candidata a la terapia hormonal. Y no nos lo pasó nadie. 3 ¿Y sabes mujeres que qué? se atendían en el sistema particular. Y sabes que yo creo además que no solo debería ser el ginecólogo, deberían ser todos los médicos cuando tú vas con algún síntoma que no es el común, todos los médicos, el oftalmólogo, el traumatólogo y el neurólogo que te ve el dolor de cabeza o el insomnio, o el psiquiatra que te encontró decaída, bajoneada, fatigada, con ganas de nada. La primera pregunta es, ¿qué edad tienes? Y ojalá, si sabes, ¿a qué edad tuvo la menopausia tu mamá? Y entonces sacar inmediatamente esta escala. Es tan fácil. Y quizás, no quizás, estoy segura de que muchas mujeres se ahorrarían tratamientos de fibromialgia. En mi caso estaba inflamadísima la articulación y me dolía bajarme de la cama. Me pidieron un montón de exámenes y no había nada. Tengo una amiga que tenía uno de los síntomas raros de la menopausia que se llama boca ardiente, que sientes como si te hubieras comido una sopa de ají, ardor permanentemente en la boca y nadie sabe de qué se trata. Y esto está relacionado con la menopausia también. Nadie sabe. Entonces, qué genial sería que todos los médicos tuvieran esto y primero te preguntaran la edad y a qué edad tuvo la menopausia tu mamá. Otra historia sería. Bueno, y a propósito, estamos hablando con la autora de este libro. No sé si Nicoleta me puede hablar hay un capítulo del tema, el capítulo 7, ¿no es cierto? A propósito de eso, se llama No estás demente. Y me interesa también sobre el tema del entorno seguro, el entorno de confianza, que es algo que a propósito de toda la enfermedad en realidad, parece que uno dice enfermedad o dice tiene síntomas de una enfermedad y es algo como que se te va a acabar el mundo, sobre todo si es una enfermedad grave. Eh, y además una enfermedad desconocida, porque para las mujeres, como ustedes decían, no sé si es una enfermedad tan esperable, ni siquiera a lo mejor alguien siente que o sabe que es menopausia. Y cómo abordarlo desde la psicología también, porque esto tiene mucho de psicología más allá de los síntomas, también hay un tema psicológico que va rondando para ver si es menopausia o otra enfermedad, etcétera, etcétera. Primero, la menopausia no es una enfermedad, eso es un ciclo vital por lo cual vamos a pasar todas las mujeres o todas las personas que tienen útero. Entonces, eso es importante de aclarar. Si bien uno tiene la sensación de el viejazo, como bien dijo la Vivi, había olvidado esa palabra, cosa que también es parte de los síntomas, la niebla mental. Entonces, volviendo a lo que me preguntaste, la niebla mental da terror. ¿Por qué? Porque se te empiezan a olvidar las cosas. Y se te empiezan a olvidar las cosas en distintos momentos de tu vida.
cuando estás conversando, cuando estás trabajando, y entonces a esta edad, cuando uno está relativamente consolidada en la pega o en el trabajo, empieza a pasar esto y te produce muchísima inseguridad. Y si por alguna razón tienes algún antecedente de personas en tu familia que tienen Alzheimer, te mueres de miedo. Entonces, es importante, obviamente, saber que esto puede pasar. La niebla mental es algo que te va a pasar. Brain fog le dicen en inglés. Porque es importante que el resto sepa, porque es distinto cuando tú tienes en la familia a alguien que te dice, oye, ya se te están olvidando las cosas, ¿ah? Uno se quiere morir. Entonces, cuando el resto sabe que estos síntomas te van a pasar, que existen, el resto de tu familia, el resto de la gente que trabaja contigo, hay un tema de convivencia, como decía Viviana. Y independiente de la convivencia que tú tengas con tu pareja, es importante que sepa, independiente de si tienes pareja hombre o mujer, es importante que tengamos la información, que tus hijos y tus hijas sepan que esto, por lo cual está pasando la mamá, es algo normal, esperable y que tiene, podríamos decir, una solución o un paliativo que son las hormonas. Y entonces, cuando se naturaliza esto, obviamente el sistema, el engranaje funciona muchísimo mejor. Y entonces, volvemos al tema de la convivencia y el bienestar, que es finalmente lo que más disminuye en las mujeres que estamos transitando la menopausia o el climaterio. Porque finalmente si estamos en esta situación que no sabemos lo que nos pasa, nos insegurizamos por la niebla mental, por el tema como emocional, porque también hay cambios emocionales. Las mujeres siempre se nos ha dicho que somos hormonales, sí, es cierto, desde que nacemos, pero eso no tiene por qué ser negativo. Es importante que reconozcamos que sí somos hormonales, porque además cuando nos dicen somos hormonales lo dicen en negativo, como si los hombres no tuvieran hormonas. Ustedes tienen la suerte que las hormonas de ustedes son menos cíclicas. Tienen ciclos y quizás no se han estudiado tanto hoy en día, pero nosotros sí tenemos ciclos desde los 12, 13 años, 15 años más o menos, hasta que nos morimos. Entonces, respeten estos ciclos porque en estos ciclos también creamos vida. Y en estos otros ciclos donde no somos fértiles, tenemos otras cosas que dar a la comunidad, a la familia, al trabajo. Entonces, ojo, un poquito de respeto a las mujeres cíclicas, porque esos ciclos son parte de nuestra naturaleza. Y ahí también tiene que ver un poco también de esto de la equidad, de reconocer que somos distintas, pero no peores, ni mucho menos. Entonces ahí hay una cosa como de lenguaje también que hay que poner atención. Muy bien. Menos es más es un libro de Diana, en la parte de la editorial Planeta. El libro está ahí, está en ebook también. Así que le agradecemos hoy día a nuestras invitadas por este libro. Yo diría que uno de los esenciales, sobre todo para poder entender este tema que en algún momento, por falta de información, no sabemos lo que nos está pasando en el sentido de ir a buscar la solución a la salud. Viviana González, Paola Olmedo y Nicoleta Pranzini, muchas gracias. Gracias también por compartir parte de los temas de este libro, Menos es Más. Y también busquen el podcast que está disponible ahí para complementar parte de la conversación y complementar también el libro. Un millón de gracias y gracias por el tiempo. Muchas Gracias a ti, gracias. Armando. Muchas Que Gracias. estés gracias. muy bien. Adiós. Chao.